a los correos o qué? ¿Cómo así? Las grabaciones a la Sí, plataforma, sí. a la plataforma. Ahí ya está la de la clase anterior. Bueno, una sesión que grabé, no me acuerdo, pero yo ahí la subí. Así, grabé dos, dije que la una no tenía importancia porque pues me tocó cortar anticipadamente, pero la segunda sí ya está ahí en enlace en la plataforma. Eh, bueno, entonces, la empresa, espera una cosa. Entonces ahora entramos a analizar el tema de la empresa maximizadora de beneficios, ¿sí? Maximizadora de beneficios. La empresa contratará, o sea, el problema de decisión de la empresa es cómo averigua qué cantidades de capital y trabajo son las que maximizan los beneficios. Entonces, la empresa contratará capital y trabajo tal que los maximicen. O sea, ella va a contratar esas cantidades óptimas de que le hagan sus beneficios más grandes. ¿Y cómo hace ese beneficio? ¿Cuál es? Pues el diferencial entre lo que él ingresa menos los costos de producción, ¿sí? Entonces, vamos a considerar primero la cantidad de L. El concepto asociado a esto es el producto marginal del trabajo. ¿Mm? Entonces, si usted grafica una función de producción, y aquí es importante tener en cuenta que cuando le da esta forma, es porque asumimos que un factor está quieto. En este caso, como estamos analizando el trabajo, entonces asumimos que K raya, es decir, K está quieto, ¿sí? K está estático por un momento, tenemos una cantidad determinada de capital y empezamos a mover trabajo, ¿cierto? Entonces, eh, cuando sucede esto, una función de producción por lo general, cuando uno dice cumple las propiedades neoclásicas de la función de producción, tiene esta forma que se llama cóncava, una forma cóncava. Aquí está el graficado las cantidades de producto en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas están las cantidades de L, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en mis primeras unidades de producción, ¿cierto? Por acá en este lado, por acá yo tengo una, dos, tres unidades de trabajo. Las empresas por lo general van a ser muy productivas en estas primeras unidades. ¿Eso cómo se refleja el tema de la productividad? Pues por la recta tangente a la curva de la función de producción. Ojo que aquí esta curva negra es mi función de producción f de KL con K quieto, K está fijo, entonces K raya. En esta parte, entonces, vuelvo y digo, en esta parte de la gráfica, en las primeras unidades, un proceso productivo va a ser muy productivo, un proceso de producción va a ser altamente productivo. ¿Y cómo se refleja esto? Por la recta tangente de la curva. Si yo, por ejemplo, le voy a agrandar acá en este punto, digámoslo acá, ustedes ven que si trazo una recta tangente de la curva, va a ser de esta forma, inclinada, ¿sí? Si yo me voy para unidades de cantidades de trabajo y sigo agregando, es decir, me sigo moviendo en el sentido izquierda a derecha de las unidades de trabajo en este proceso productivo, en esta empresa, y llego a tener grandes cantidades de L por acá en el extremo, ustedes van a ver que ya la pendiente de la recta tangente de la curva va a ser cada vez más acostada, ¿sí? Llega un momento por acá, en este punto, por ejemplo, va a ser muy acostada, y llega un momento en que prácticamente va a ser un valle por acá, ¿cierto? Si continúo la forma de la gráfica y si tomo un punto por acá, entonces aquí tenía el punto A, es más inclinado que este punto B, y si me voy por acá al punto C, pues va a ser una recta horizontal. En última, va a llegar que la recta tangente de la curva va a ser horizontal. En micro, ustedes vieron eso, se llama teorema de la envolvente. Eso es que esto está muy asociado a microeconomía, de hecho es microeconomía, ¿sí? Entonces, esa recta tangente a la curva es ese concepto. En, el, en la geometría de esto es una recta, ¿cierto?
En el concepto económico se llama producto marginal, ¿sí? O en términos matemáticos, pues es la primera derivada de la función de producción, ¿cierto? Si yo tengo f de KL y derivo esto con K constante con respecto a L, ese es el concepto matemático asociado a productividad marginal del trabajo, ¿sí? Y vuelvo, insisto, el término geométrico es la recta tangente de la curva. Si ustedes miran el punto A que graficamos ahí, el punto A es muy inclinado. Y si yo me acerco mucho más a la intersección de las coordenadas, si yo me acerco a cero, pues por ejemplo, ¿sí? Si yo me acerco a este punto por acá, pues va a ser todavía más inclinada la recta. Es decir, ahí en ese proceso el cambio, por cada unidad adicional que cambie en los inicios por acá, ¿sí? Por decir de 0 a 1 unidad de trabajo o a 2 unidades de trabajo, el cambio en la productividad va a ser alto, va a haber una pendiente inclinada, si el cambio va a ser grande. ¿Cómo se refleja ese cambio? Ese cambio también se puede representar, por ejemplo, aquí yo contraté, y aquí me lo está diciendo, una unidad adicional, pasé de 1, por ejemplo, a 2. Esto es pasar de 1 a 2, es un trabajador adicional. Esto se va a reflejado en la producción, ¿cierto? O sea, si yo proyecto esto en la curva de la función de producción, esto me va a dar acá, ¿cierto? Entonces, aquí obtuve un delta de L en el eje de las abscisas y acá voy a tener un delta de Y, ¿sí? Y resulta que este delta acá es grande, en este primer delta, pero si ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí hubo un cambio de una unidad adicional de trabajo, la empresa contrató un trabajador más, pero aquí ya la distancia proyectada en el eje de las ordenadas, ya la distancia vertical es mucho más pequeña con respecto a esta, ¿sí? Y si vamos subiendo más, esto es lo que me está diciendo la gráfica. Aquí, por ejemplo, la empresa contrató otra unidad adicional y el incremento, bueno, ahí porque estoy acá, el incremento proyectado sobre el eje Y va a ser mucho más pequeño que los anteriores. Entonces me está diciendo una propiedad. Primero, el producto marginal es positivo, ¿sí? El producto marginal es positivo, es decir, cada vez que yo adicione una unidad adicional de trabajo al proceso productivo manteniendo el capital constante, mi producto se va a incrementar positivamente. Pero cada vez que yo vaya agregando más y más y más y más trabajadores a mi proceso productivo, cada vez ese producto marginal va a ser más pequeño. Es decir, entonces hay una propiedad que es producto marginal positivo, esa es una, pero el producto marginal de L es decreciente siempre y cuando yo vaya aumentando las cantidades de el factor, en este caso el factor L, que es trabajo, ¿sí? Manteniendo fija la cantidad de K. Si los dos variaran al tiempo, ¿qué ocurriría con la gráfica, por ejemplo? Aquí esto se da, esta forma curva se da porque, eh, estamos manteniendo constante K. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si variáramos a la vez simultáneamente K y L? ¿Mm? Ahí les dejo para que lo piensen en una hoja de papel o sobre sus apuntes. El tema es que eh, esos dos conceptos asociados son importantes, producto marginal y producto marginal decreciente. Ahora lo vemos más en detalle porque dije que les iba a hacer una especie de nivelación o actualización a los del curso que venían del curso anterior de economía de la empresa. ¿Listo? Entonces, ahora la empresa competitiva, entonces hemos dicho empresa competitiva y maximizadora del beneficio.
considera contratar una unidad adicional de trabajo. La pregunta es, ¿cómo afectaría esa decisión a los beneficios? Entonces, la empresa tiene que comparar el ingreso adicional generado por un aumento en la producción con el coste adicional de la contratación de ese trabajador adicional, ¿cierto? Entonces, para saber cómo afecta esa decisión de contratar un trabajador adicional al beneficio, entonces pues nos vamos a la función de beneficio, ¿sí? Que habíamos planteado. ¿Qué era el beneficio? Pues era P por Y, que en este caso acá está la función de producción, menos W por L menos R por K. Lo que uno hace aquí entonces es derivar mi función de beneficios. En este caso estoy diciendo cómo afectaría esa contratación de una unidad adicional de trabajo. Entonces la derivada de la función de beneficios sobre la derivada, o sea, la derivada hay que derivar toda la función con respecto a L. En ese sentido, tenemos que hacer la derivada de beneficios sobre la derivada de L. Y si ustedes miran aquí, P es un parámetro, ¿cierto? Entonces, aquí lo único que me interesa es la función de producción que está en función de L. Como decimos que K está constante, entonces la derivada de la función de producción con respecto a L es el producto marginal del trabajo. Después, como esto es una función lineal, aquí no tiene nada que ver, a excepción de la función de producción que no puede ser lineal, puede ser otra cosa. Pero esa es la primera, bueno, la primera derivada de la función de producción es el producto marginal del trabajo. Ahí lo tenemos. Después, W es un parámetro y L está elevado al exponente 1, entonces la derivada de una variable elevada al exponente 1, pues es 1, ¿sí? Entonces queda simplemente W. Y en este otro término, como aquí no hay L, el proceso de derivada, esto es como si fueran constantes las dos, entonces esto se me va, porque estoy derivando parcialmente con respecto a L. Entonces, ¿qué me queda la función derivada? O sea, la función de beneficios derivada me queda P por productividad marginal de trabajo menos W. Y esto, como queremos calcular un óptimo, tenemos que igualar esta condición a cero, ¿sí? O sea, una vez derivado esto lo igualamos a cero, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Y lo que hacemos ahora es transponer términos. Entonces, tengo que, a ver, acá, P por productividad marginal del trabajo menos W igual a cero. Entonces, paso W al otro lado, queda P por producto marginal del trabajo igual a W. Entonces, aquí tengo esta primera identidad importante. Y espero que me están llamando los de acreditación, pero un momento. Hola, Derly. Buenos días, ¿cómo vas? ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Me dieron quejas? ¿Me dieron quejas mías? Ah, bueno. No creo, no he mirado, no llegó invitación. Sí, sí. Aló.
Y, sí, sí. Entonces, el, el- el tema es que le diga a los que le comenten a los profesores y los invite para el 11. ¿Sí? Vale. Listo, listo. Ven, pero que mucha información. Lo que pasa es que estoy en ese momento en clase, aquí en clase en directo. Entonces, pues corté un poco y me está dando mucha información y estoy pendiente de los muchachos, no me desconecten. Entonces, yo ahorita te llamo, ahorita te llamo, sí, a las 11 te llamo, listo, después de las 11. Vale, vale, darle, gracias. Bueno. Ok, qué pena. Listo. De aquí se había deducido esta identidad, ¿sí? Entonces, venga a ver si acá tengo espacio. Acá. ¿Qué me está diciendo esta identidad? Miren acá. Precio del bien que yo vendo en mi ejercicio de emprendimiento o en mi empresa, multiplicado por el producto marginal del trabajo es igual al salario. Este W es el salario nominal, ¿sí? Entonces, como es una empresa maximizadora del beneficio, eso implica que es racional, me está diciendo, o sea, ¿qué condición debe haber para que este W sea positivo? Si lo ven, en este lado de la igualdad, este W sea mayor a cero. El precio de por sí es un parámetro y necesariamente tiene que también ser P, tiene que ser mayor a cero, porque es un precio de mercado. De todas maneras, en el mundo de la economía reales y capitalistas, siempre los precios van a ser positivos, no hay precios negativos, ¿sí? No es posible. Eh, para que W entonces sea positivo, ¿qué tiene que condición existir? Pues que la productividad marginal tiene que ser positiva, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir acá es que eh, lo que quiere decir acá es que esta igualdad, voy a borrar aquí el ruido que hice, o voy a hacerla más grande más bien, voy a borrar todo este ruido. Entonces lo tengo acá. Esta identidad, esto es como una condición de una regla de decisión. De derivar la función de beneficio con respecto al trabajo me va a dar que precio por producto marginal del trabajo, ¿cierto? Tiene que ser igual al salario. Entonces, esta es la decisión del tema del empresario. El empresario va a contratar siempre y cuando, va a contratar esa unidad adicional de trabajo, siempre y cuando le reporte una productividad marginal positiva, ¿sí? Es decir, eh, contrato esa unidad adicional si me reporta un incremento en mi producción. ¿Qué es lo que me está diciendo PML? ¿Qué es PML? Pues la derivada parcial de la función de producción con respecto al trabajo, y esto es positivo, ¿sí? Es decir, el cambio en el factor trabajo en una unidad me va a afectar mi función de producción, es decir, va a haber un incremento en Y, o eso también mírenlo de esta forma, eso también se puede representar, si así en esos términos, en esos garabatos se ve feo, pues que el cambio en L me reportó un cambio en Y, ¿sí? Es decir, si yo contrato un trabajador adicional en mi panadería, lo voy a contratar porque eso me va a incrementar mi cantidad de pan. Si no, no lo voy a contratar, porque entonces sería irracional hacerlo, ¿sí? Entonces, esto me está diciendo esta condición. Y esto está medido en unidades de producto.
Noten que aquí esta productividad marginal del trabajo está medido en unidades de producto, es decir, en unidades de pan. O sea, el trabajador adicional me reportó unas unidades adicionales de Y, de producto, de pan. Y ese pan que yo tengo adicionalmente lo multiplico por el precio de mercado, ¿cierto? Que es este P que tengo al lado. Este P que tengo al lado es mis precios de mercado. Esto es una parte de un ingreso, porque PML son las cantidades adicionales de producto que me generó ese trabajador adicional multiplicados por el precio de mercado. Ese precio de mercado de una vez me está dando una fuente de ingreso, eso tiene que ser igual a W. Es decir, el empresario va a igualar, el empresario va a contratar unidades adicionales de trabajo hasta que su productividad marginal sea equivalente a su salario, ¿sí? A su costo de producción, y ese costo de producción es de salario. De alguna manera me está diciendo, noten ustedes que esto se da mucho en el tema agrícola, cuando se paga por destajo. Es decir, yo a usted le pago si tengo tantas matas de café y usted vaya y se mete allá a la montaña con tantas matas y me saca todo eso en café, ¿sí? Me saca tantos bultos, entonces yo le voy a pagar por bultos. Entonces, eso es pagar a destajo, más o menos me está diciendo eso, ¿cierto? Me está diciendo, si lo que usted me produzca, por eso le voy a pagar, ¿sí? Si esa productividad marginal es positiva, yo la multiplico por lo que me vale eso a valor de mercado, es decir, lo multiplico por P y eso tiene que igualar al salario. Hasta cuando se iguale al costo, que es el salario, esas unidades adicionales va a contratar la empresa, ¿sí? De resto no va a contratar más. Entonces, de esta identidad yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo pasar el precio al otro lado, entonces queda que el producto marginal del trabajo es igual al salario real, ¿sí? Pasando P al otro lado. Yo lo dibujo acá. Producto marginal del trabajo tiene que ser igual al salario real, ¿sí? Al salario real. Entonces yo, por ejemplo, les decía, para entender más esto intuitivamente, a ver, ¿qué tiene más productividad marginal? Supongan un economista que sepa manejar bases de datos. Supongan un perfil de un economista que sepa manejar Python, es experto en programación, puede programarle cualquier tipo de datos, es un genio, coge datos de la bolsa de valores, puede coger datos de la energía eléctrica del país, coge esas bases de datos, las transforma y genera información útil, puede crear dashboard, entonces coge todos esos datos, los transforma en gráficas y los monta en una página web, o puede coger un Excel y hacer análisis financieros. Supongan ese perfil de economistas con el perfil de economista que tiene un economista experto, digamos, en sociología o en territorio y solo sabe hablar de teorías de sociológicas, de por qué los territorios, de por qué, de cómo se da la conformación de los territorios y simplemente es un economista con enfoque de sociólogo. Entonces están esos dos perfiles. ¿Quién tendrá más alta productividad para la empresa? Les pregunto. ¿El economista que sabe datos, ciencia de datos o el economista que sabe filosofía y sociología? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuál es más productivo para la El empresa? primero. El economista experto en ciencia de datos. Entonces, claro, si la empresa tiene un trabajador muy productivo, una productividad marginal alta, pues así mismo va a pagar unos mayores salarios reales, ¿cierto? Paga es por eso, paga, la empresa paga racionalmente es porque ese trabajador, ¿cuánto me va a incrementar en mi producción? ¿Qué tan eficiente la va a hacer? Eso es algo bonito que se deduce de un modelo matemático y que de alguna manera similar se comporta en la realidad, ¿sí? Así mismo se comporta en la realidad. Entonces, esto hace la empresa. Esta es la decisión que toma la empresa de contratar hasta qué cantidad de trabajo va a contratar. Entonces va a contratar tanto trabajo hasta que su productividad marginal iguale su costo real. Su costo real es el salario por salario real, ¿sí? W sobre P. Prácticamente me está diciendo,
Yo contrato por lo contrato por lo que usted me produzca, ¿cierto? Y la producción adicional que usted me haga, yo la vendo al precio de mercado y eso mismo lo voy a pagar. Exactamente exactamente el incremento que usted me generó en mi proceso productivo es lo que yo le voy a pagar. Esas unidades adicionales de pan que usted me genera, yo las vendo en el mercado por un precio X y eso es exactamente lo que le voy a pagar a usted. Ese va a ser el salario por hora. Noten que el salario está dado por hora. Entonces, esto es todo lo que he explicado. La empresa competitiva maximizadora del beneficio llega a esta regla de decisión. Para maximizar el beneficio, la empresa contrata hasta el punto en que el producto marginal es igual al salario real. Noten que, bueno, lo que habíamos dicho, productividad marginal del trabajo es igual a la derivada parcial de la función de producción con respecto, aquí es con respecto a L, ¿sí? F de L manteniendo constante K. Profe, Señor, dos preguntas. Una, en caso tal de que es ajena, la función de producción, si se tuviese que derivar respecto a acá, ¿cómo quedaría? hasta acá no, porque la estamos trabajando en forma genérica. Ahora, yo creo que si alcanzamos, si no hacemos una sesión aparte para explicar todo el tema del tema, es que no le hemos dado forma funcional, ¿sí? Aquí entonces, por eso estamos trabajando la función, mire, estamos trabajando la función f de KL en forma genérica y si yo quiero derivar esto, entonces la derivada parcial con respecto a L es esta y la otra sería la derivada parcial de la función de producción con respecto a K. Pero todavía no está dando forma funcional, entonces no sé cómo va a quedar. Ahora miramos el tema de la Cobb-Douglas y lo hacemos ya con una especie de, digamos, de forma algebraica que le damos a la función. Y ahí sí podemos establecer hacia dónde debemos llegar. Aquí le estamos representando en forma genérica. ¿Y qué les iba a decir acá? Nada, ahora miramos el caso de la Cobb-Douglas y es cuando se tiene la forma, eso le da forma. Ahí estamos trabajando en términos genéricos. Entonces, dada esta condición, eh, el producto, el producto marginal del trabajo, entonces se deriva la demanda de la empresa por ese factor, ¿sí? Por el factor trabajo. Entonces, ya habíamos dicho, esta demanda de la empresa resulta ser el producto marginal que le genera la contratación de un trabajador adicional, ¿sí? La curva de producto marginal con respecto a L es la demanda del trabajo de la empresa, ¿sí? Que tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque el producto marginal es decreciente. Esto aquí está medido los cambios en Y, en unidades de producción, etcétera. Digamos, de ahí se deriva la demanda de trabajo por el factor trabajo que hace la empresa. Similar, lo mismo va a ser la curva de demanda para el factor capital, porque es exactamente el mismo análisis, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá. Desde el mismo beneficio, ahora derivamos parcialmente el beneficio con respecto acá y llegamos es que P es igual a la productividad. O sea, la derivada parcial de todo esto es P por la productividad marginal del capital menos R igual a 0. Pasamos R al otro lado, pasamos P de multiplicar a dividir y queda que la productividad marginal del capital va a ser igual a la tasa de alquiler real de ese factor. La empresa demanda cada factor de producción hasta que su producto marginal se iguala a su precio real o su costo real. ¿Sí? Este R sobre P, pues es la tasa de alquiler del capital vigente en el mercado. Es una tasa de alquiler real porque está sobre P. De alguna manera esta es lo que se conoce como deflactada. Entonces, esta es la curva de demanda que tiene la empresa en el mercado. Luego, ¿ella qué hace? Pues ella la cruza con la curva de oferta que tienen las familias, la oferta de trabajo, y esto de una vez va a determinar
salario, el salario real, ¿sí? El salario real en el mercado de trabajo. ¿Cuánto debe pagarle a los trabajadores? ¿Sí? Entonces, la distribución de la renta nacional, una vez las empresas deciden la cantidad que van a utilizar de cada factor, ya podemos explicar cómo los mercados de factores de producción distribuyen la renta total de la economía. Si todas las empresas de la economía son competitivas y maximizadoras del beneficio, ojo que aquí hay otro concepto muy importante que hay que tener en cuenta que se denomina el agente representativo. Entonces aquí es como que hay una discusión importante a nivel de tipo ideológico, político, porque es que en este enfoque de la teoría neoclásica suponemos que todas las empresas se comportan como agentes maximizadores del beneficio y por los rendimientos constantes a escala, después asumimos que en el agregado, sumando todas las decisiones de las empresas, ¿sí? A nivel nacional se van a comportar de manera similar. Entonces, es lo que me está diciendo acá, y eso es el tema del principio del agente representativo en macroeconomía, que eso no les gusta a los politólogos, no les gusta a los sociólogos, no les gusta a los filósofos y una cantidad de gente que dice que, bueno, que critica mucho esto. ¿Sí? Entonces dice, si todas las empresas de la economía son competitivas y maximizadoras del beneficio, cada factor de producción percibe su aportación marginal al proceso de producción. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ustedes van a notar que el salario real del trabajo, habíamos dicho que es en últimas la productividad marginal del trabajo. Entonces queremos decir que W es igual a productividad marginal del trabajo. El precio real del alquiler es igual a producto marginal del capital. Entonces, perdón, esto es W sobre P. El salario real, en últimas hemos dicho es que el salario real, W sobre P, es igual al producto marginal del trabajo y la tasa de alquiler real del capital va a ser igual al producto marginal del capital. Eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces, estos salarios totales pagados al trabajo es la multiplicación, ¿sí? De productividad marginal de trabajo por L. Entonces, esto es W. Noten que estamos haciendo que es lo mismo W por L, solo que encontramos que W es igual, W real es igual, o salario real es igual a producto marginal del trabajo. Y el rendimiento real total de los propietarios del capital es igual a producto marginal por las unidades de capital contratadas, ¿sí? Entonces, teniendo eso, tenemos que el beneficio económico, el beneficio en esta economía, en el agregado, o que ya estamos en el agregado, es decir, estamos hablando, analizando ya otra vez la economía como un todo a nivel nacional, a nivel país, entonces tenemos que el beneficio económico es igual a qué? A, al ingreso total que obtienen la renta, aquí estamos suponiendo que P es igual a 1, ¿sí? Entonces, el ingreso total que obtiene la empresa en su ejercicio de producción, Y, que es la renta, o Y es igual al PIB también, la producción, este Y, menos lo que le pagó productividad marginal por las unidades de trabajo. Aquí estamos hablando de todas las unidades de trabajo contratadas para toda la economía. Este es este L, ¿sí? Este L representa a todos los trabajadores de la economía, todas las cantidades de trabajo utilizadas. Y este PML, pues a mí he dicho que era W sobre P, que es salario real por L. Este es el producto marginal, es el mismo salario real. ¿Cómo se interpreta esto? Pues les pregunto, sus papitos, ¿cuánto les pagan mensualmente? Los que tienen un trabajo, los que son empleados, ¿cuánto les pagan mensualmente? Cojan ese salario, multiplíquelo por las... no, aquí hay un error porque acá es que aquí el tema es que se fija mensual. Aquí se fija mensual. Hay un ejemplo, por ejemplo, que se ve esto. Ojo que hay toda una serie de sutilezas. Por ejemplo, si usted trabaja de mesero, ¿cierto? Eso se ve más en el tema de meseros. Dice, bueno, voy a trabajar de mesero y ¿cuánto me paga la hora? Le pago tanto la hora. Bueno, entonces, ¿cuántas horas va a trabajar? ¿Sí?
Entonces a veces se define así, es esto. Esta multiplicación, producto marginal por las cantidades de trabajo, es un ingreso laboral, ¿sí? Y esto, producto marginal del capital por el capital, es los ingresos por concepto de activos o capital, pongamos ingresos por concepto de capital. Entonces, si yo tengo todo el ingreso de la economía y le quito lo que va a ingresos laborales y lo que va a ingreso de capital, pues queda queda el beneficio económico de toda esta economía, ¿sí? Porque estoy haciendo una sustracción, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Despejo este y, paso este término al otro lado de la identidad y paso este término al otro lado y me queda es esto. Entonces queda que la renta nacional de este país va a estar dado por los ingresos laborales o la remuneración al trabajo, la remuneración al capital o ingresos por concepto de activos o ingresos por concepto de capital más el beneficio económico. El beneficio económico se ve aquí como algo residual, ¿sí? Noten que el beneficio económico lo encontramos aquí como un residuo, que es coger todos los ingresos o la renta nacional que tenemos y restarle lo que se va para el trabajador o para los trabajadores y descontarle lo que se va a los propietarios del capital. Ese beneficio económico, ¿qué vendría siendo? A ver, pregunto, ¿cómo se deducen ustedes? ¿Qué sería ese residuo, ese beneficio económico? ¿A quién le correspondería? ¿Es lo que le queda a quién? ¿Al empresario? ¿Quién dijo? ¿Quién participó? Yo. Andrés. Ok, exacto. Es lo que le quedaría a los propietarios de las empresas. Es ese beneficio económico. Entonces, noten lo interesante de esta identidad. Lo estoy haciendo en amarillo, pero si no ven bien el amarillo, me dicen y le cambio el color. Si se está viendo ahí que estoy resaltando, es esta identidad. Entonces, la renta nacional, la renta nacional del país. ¿Y de dónde venía la renta nacional? Pues es la misma producción. La renta nacional se va a dividir entonces en lo que le corresponde a las rentas por trabajo o ingresos laborales, a la renta a los propietarios del capital y el beneficio económico. Entonces, de una vez aquí tenemos que hay clases sociales, de alguna manera. Acá están los obreros, la parte productiva, y aquí están los propietarios del capital, que serían, en últimas, a ver, estos dos componentes, las rentas por concepto de trabajo y las rentas por concepto de capital, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde van esos pagos? ¿A las familias? Sí, correcto, a las familias, ¿sí? Son pagos que hace la empresa, las empresas o el sector productivo a las familias, porque aquí estamos suponiendo que los hogares también son propietarios del capital, todo lo que se deduce del flujo circular de la renta. Ojo que no es así, estamos haciendo muchos supuestos y muchas simplificaciones. No siempre no todos los hogares son propietarios del capital. También hay empresas propietarias de capital que no alquilan capital, sino que tienen su propio capital. Pero aquí hemos supuesto, y es un supuesto fuerte, que los hogares son propietarios del capital. Y el beneficio económico, pues se iría a los propietarios de las empresas, ¿sí? A los propietarios de las empresas. Una cosa es ser propietario de capital y otra cosa es ser propietario de las empresas. Entonces, ojo que aquí obtuvimos que este beneficio económico es un residuo descontado después de mi renta total, menos lo que le descuento, lo que doy a pagar, a remunerar el factor trabajo y a remunerar el factor capital, ¿sí? Entonces hay una complicación adicional, ¿sí? O una pregunta, ¿cuál es la magnitud del beneficio económico? Esto. ¿Cuál es la magnitud de esto?
Ahí viene un complique en este tema, porque resulta que hay un señor que creó denominado el teorema de Euler, y por el supuesto de que la función de producción tiene rendimientos constantes a escala, ¿cierto? Entonces, necesariamente por ese supuesto de los rendimientos constantes a escala, la función de producción o todo el producto, que es esto de la economía, este producto Y se va a agotar necesariamente entre lo que le toca en las partes de producto al capital y las partes del producto al trabajo. Necesariamente toda la producción de la economía se va a agotar en esas dos cosas, ¿sí? Eh, entonces, en últimas, por el teorema de Euler, que es una deducción matemática, quería decir que el beneficio económico no existe. El beneficio económico sería cero, a partir del teorema de Euler, ¿sí? Hay unas demostraciones con funciones específicas, pero yo creo que lo dejaré para más adelante. Pero esto tiene un ejercicio matemático implícito. Yo creo que los puse de evaluación en el semestre anterior. Por ahí les tocó revisar, creo, si no estoy malo, si no se lo puse en otro curso, el de Macro 2. Resulta que hay un beneficio contable en cuentas nacionales. Eso no tiene nada que ver con contabilidad, es por cuentas nacionales. El beneficio contable es el beneficio económico que va a los propietarios de la empresa y los propietarios del capital, que son los hogares, ¿sí? Entonces, esto, por eso es un supuesto fuerte. Que los propietarios de todo el capital de la economía sean los hogares es un supuesto fuerte, porque las empresas poseen capital que utilizan en lugar de alquilarlo. Entonces, también habría que hacer una cuentita acá aparte para ver, por ejemplo, el producto marginal, o bueno, habría que ubicar en algún lado la remuneración, o imputar a las empresas que tienen capital propio y que no lo alquilan. De todas maneras, queda el problema de qué tanto es este beneficio económico, ¿sí? Entonces, por los supuestos definidos anteriormente, describen aproximadamente el mundo. El beneficio de la contabilidad nacional debe ser principalmente el rendimiento de capital. Eh, ¿Cuáles eran los supuestos anteriores que hemos definido para todo esto que estamos hablando? ¿De qué partimos? Que la empresa es, entonces, es esto. Resulta que por estos supuestos, empresas competitivas, maximizadoras del beneficio y rendimientos constantes a escala, me va a llevar que este beneficio económico va a ser muy pequeño. Este beneficio económico va a ser cero. Y lo que me está diciendo acá, si los supuestos definidos anteriormente, ojo aquí que, y lo dejo para que ustedes lo exploren, cada supuesto es una vaina matemática, es una cosa que hace más fácil el tratamiento de las matemáticas, ¿sí? Cada uno de estos supuestos, acá lo estamos escribiendo en castellano, pero cada cosa tiene una vaina matemática, ¿sí? No es que estén aquí de gratis, y es que me hace a mí más fácil la manipulación de las ecuaciones y del álgebra. Resulta que dado estos supuestos, vuelvo y retomo, empresa competitiva y maximizadora del beneficio y rendimientos constantes a escala, me llevan a que en la parte matemática del modelo estos beneficios económicos sean cero, y entonces el beneficio contable sea todo la remuneración al capital. Mire, dice acá, si los supuestos definidos anteriormente describen aproximadamente el mundo real, el beneficio de la contabilidad nacional debe ser principalmente el rendimiento del capital. Es este, ¿sí? En últimas, para entender esto que me está diciendo, por qué ese beneficio económico es cero, doblémonos acá. ¿Por qué este beneficio económico tendría que ser cero? Lo que me está diciendo acá esta ecuación es que, les digo, les pregunto,
Producto marginal del trabajo, ¿en qué términos está dado? Está dado en términos monetarios, en términos de dinero o en unidades reales. En unidades reales, profe. Sí, señor. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso está dado en unidades reales, la productividad marginal del trabajo, porque ya hemos dicho que eso está representado en términos del cambio en el producto, ¿sí? O sea, está dado en términos de panes, está dado en términos de lo que sea el bien. Si yo produzco café, está dado en términos de café, si está dado en términos de carros, si yo produzco carros, pues está dado en términos de carros, etcétera. Entonces, estos son unidades reales. Y esto aquí también, el PMK, es Producto Marginal del Capital, también está medido en términos de Y, en unidades. Los cambios en Y, entonces también son unidades reales, ¿sí? Y esto aquí, pues es producto real. Todo lo estamos hablando. Quiere decir que de alguna manera aquí lo que nos interesa en el análisis es los términos reales de la economía, ¿sí? Todo está medido en términos de bienes y servicios, más no en términos monetarios. Entonces, ¿de dónde puede salir este beneficio económico? ¿Sí? Y para eso tenemos que mirar esta ecuación. Estoy quitando todo este ruido que hice acá. Esta ecuación, tenemos que centrarnos acá, ¿sí? Si eso está dado en términos reales, Y, esta multiplicación también, porque PM, productividad marginal del trabajo, está dado en términos de producto, y el L es una parte, un producto es una unidad real, y esto es una unidad real, ¿cierto? Lo único que puede explicar el beneficio económico es que la empresa pueda poner un precio más alto que el del mercado, de tal manera que le genere, o sea, aquí debe aparecer el P por Y, y lo único que puede estar dado es por el incremento en el precio tal que le haga que este diferencial, porque en últimas, por el teorema de Euler, esto tiene que ser igual a cero. Si existe beneficio económico es porque la empresa puede poner un precio más alto que el del mercado y de alguna manera generar una renta adicional por ese precio. Pero no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque hemos dicho que la empresa es competitiva y no puede manipular el precio, ¿sí? No puede manipular el precio. Entonces, por eso no hay ese residuo acá. Por eso el beneficio económico tendería a cero. Eso siempre y cuando se mida, perdón, eso siempre y cuando se mida porque estamos todo lo estamos analizando desde un enfoque netamente real, ¿sí? Las unidades reales en la economía. Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que se van a dar cuenta a lo largo de varios cursos, es que en última los precios simplemente, como lo vieron en micro, los precios simplemente juegan un papel de señalización en los mercados. Lo que a uno le interesa como economista es analizar la producción real, todo medirlo en términos de bienes y servicios, ¿sí? Eso es lo que me incrementa el bienestar en la economía, ¿sí? Las cantidades, o sea, ¿qué es lo que determina mi bienestar? La capacidad que yo tengo o la capacidad que tiene mi economía de producir bienes y servicios. Porque si uno se centrara solo en el término de los precios y de las cantidades nominales, pues imagínense el término en términos de Venezuela. Si todo fuera la plata en tal, y resulta que la plata y el dinero, los billetes y la moneda tienen que estar respaldados en producción para que esos billetes y monedas en verdad tengan un respaldo. Si no, si eso no tiene un respaldo en la producción, eso no vale nada, es simplemente papel y simplemente basura, que es el caso de Venezuela con los procesos hiperinflacionarios. Se dedican a imprimir una cantidad de billetes y monedas que no está respaldada en producción y la economía, las fuerzas del mercado no son bobas, no se dejan engañar y por alguna razón el único efecto que tiene más billetes y más monedas es generar inflación, ¿sí? Eso es como para que me entiendan intuitivamente hacia dónde vamos. Lo que me interesa siempre detrás de la teoría económica
es las cantidades reales, y eso es lo que me está diciendo. Y por eso ese beneficio económico en una economía ideal, en un modelo económico ideal, ese beneficio tendería a cero, ¿sí? Tendería a cero, porque todo tiene que cuadrar en el tema de la contabilidad nacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Si es claro más o menos la idea o no? Por alguno que me está participando por ahí, creo que es Andrés David, creo que la tiene clara. Parece que ha estado revisando el libro. Entonces más o menos nos entendemos. Pero aparte de Andrés David y a otro que ha participado por ahí, el resto, les pregunto. Si no entienden, igual no importa. Tengan en cuenta los puntos claves en los que he hecho más profundidad para que cuando cojan el libro, le peguen una leída al libro y después vean otra vez la grabación, que ahí sí ya van a entender más cosas, ¿sí? De resto, si ustedes no han revisado el libro, no han hecho el ejercicio de lectura, pues ahí sí el conocimiento por ósmosis no